Buenas tardes, mis hermanos. Gracias por estar pendientes y pacientemente para este programa, ¿verdad? Vamos a iniciarlo este último día de campaña de barrio acá en la casa de nuestro hermano Wilfrido. Vamos a primero a pedir la dirección divina a través de la oración. Así como estamos, vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu santo nombre, Padre querido. Te pido y te suplico una bendición especial por este lugar, Padre, que todo lo que se vaya a hacer sea conforme a tu santa y divina voluntad. De igual manera te pido por el expositor de tu palabra, nuestro pastor Marco Antonio, Padre, tú puedas bendecirlo y darle palabras sabias, celestiales, Padre, que no sean palabras de hombres. Todo esto te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a adelantar el programa. Vamos a tener lo que es nuestro cantito tema. Aquí el hermanito lo va a poner en pantalla. Los invito a ponerse de pie, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo más? Tengo que esperar. ¿Cuántas noches más? ¿Cuántos despertar? ¿Cuántas madres hoy no pueden dormir, esperando ver al Hijo volver? ¿Cuándo volverá el Hijo de Dios, el Cordero que inmolado fue? Jesús, vuelve pronto que mi barca se está hundiendo. Ven, rescátanos que estamos pereciendo. Jesús, el diluvio de esta vida nos ahoga. ¿Hasta cuándo volverás? ¿Cuándo es la hora? ¿Cuántos jóvenes no regresarán? ¿Cuántos de Jesús ni se acordarán? ¿Cuántos matrimonios se separarán? ¿Cuántos de la fe apostatarán? Jesús, vuelve pronto que mi barca se está hundiendo. Ven, rescátanos que estamos pereciendo. Jesús, el diluvio de esta vida nos ahoga. ¿Hasta cuándo volverás? ¿Cuándo es la hora? Jesús,
pereciendo. Ven, rescátanos que estamos pereciendo. Jesús, el diluvio de esta vida nos ahoga. ¿Hasta cuándo volverás? ¿Cuándo es la hora? ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar? ¿Cuántas noches más? ¿Cuántos despertar? ¿Cuánto tiempo más? Amén, mis hermanos. Pueden tomar asiento. Vamos a tener nuestra cita bíblica que se encuentra en Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bueno, mis hermanos, vamos a tener la predicación en los labios de nuestro pastor Marco Antonio Vázquez Ribón. Dele su tiempo, mis hermanos. Adelante, pastor. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios en esta tarde porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Dice el libro de Salmos, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Eso dice la palabra de Dios. Y cuando como hermanos nosotros nos reunimos, el Señor bendice a su iglesia, ¿verdad? El Señor bendice a sus hijos, hermanos. Una vez más me da gusto, y quiero expresarlo, me da gusto ver una vez más este espacio que se ha dedicado para alabar el nombre de nuestro Dios lleno. Es una bendición, hermanos. Damos gracias a cada uno de ustedes, a cada uno de mis hermanos que han hecho el esfuerzo también por invitar, por traer, ¿verdad? Y ha hecho el espacio en nuestro tiempo, hermanos, para poder sentarnos y escuchar la palabra de nuestro Dios. En esta semana hemos estado estudiando algunas historias bíblicas, ¿verdad? Y extrayendo lecciones de esas historias, lecciones maravillosas que nos enseñan sobre cómo debe de ser nuestra conducta, cómo debe de ser nuestra actitud ante Dios, qué podemos hacer en los momentos en los cuales tenemos necesidad, ¿verdad? Entonces, hermanos, en esta tarde no será la excepción. Veremos el caso de un personaje de manera personal. También me encanta la historia de este personaje, y este personaje es un personaje que cometió errores en su vida. De manera especial cometió un solo error, y este error le costó muy caro. La Biblia dice que por este error perdió muchas cosas, pero gracias a Dios porque el Señor lo perdonó y le dio una nueva oportunidad. Estamos hablando del personaje bíblico David. Quiero invitarles, hermanos, a que abramos entonces nuestras Biblias en el libro de Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Allí entonces vamos a tener la lectura de esta tarde. Si lo tenemos, podemos decir amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a ir desde el versículo 1. Vamos
Vamos a leer allí un poquito. Quiero invitarles, antes de leer, les invito a que inclinemos nuestro rostro para pedir la bendición del Señor. Padre, en esta tarde, gracias te damos por tu bendición. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos das la vida. Nos permite, Señor, acercarnos al final de esta semana. Gracias, Padre, porque durante esta semana nos has sustentado. Señor, ha sido complicada por la cuestión del calor, pero, Señor, en tu misericordia nos das la salud. Y nos permite, Señor, en este momento disponer un espacio de nuestro tiempo para escuchar tu palabra. Señor, queremos suplicarte humildemente que puedas bendecirnos, Señor, y que el mensaje de esta tarde pueda, Señor, caer como un aguacero, Señor, en el desierto de nuestra vida. Señor, que pueda ser de bendición. Solamente tú conoces nuestra necesidad, Padre, y creemos que tu palabra es suficiente para suplir esa necesidad. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos la bendición de tu Santo Espíritu, que Él pueda conducirnos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer entonces segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, la mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Muy bien, hermanos, allí tenemos la introducción, ¿verdad? La introducción de esta historia. Antes de enfatizar lo que hemos leído, quisiera hacer un recuento de antes de que ocurriera esto, de la vida de David. La Biblia dice, desde el día de ayer leímos en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13, que cuando el Señor desecha a Saúl, ¿se acuerdan de Saúl? El Señor lo desecha porque decidió no confiar en él, ¿verdad? No depender de él y desobedecer al Señor. Entonces, el Señor no puede trabajar con quien no está dispuesto a dejarse guiar. Y es lo que hemos estado enfatizando, ¿de acuerdo? El Señor jamás nos obliga, hermanos. Él tiene el poder para hacerlo, pero jamás. Por eso la Biblia dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él podría irrumpir en la puerta de nuestro corazón y entrar y colocar allí su trono. Pero la realidad, hermanos, es que el Señor jamás violentará nuestra libertad de elección. Saúl lo decidió. El Señor respetó la decisión de Saúl. De pronto a algunos nos llega la idea de que el Señor a veces endurece el corazón, y algunos decimos: es que el Señor, si a algunos los elige para perdición y a otros para salvación. Porque algunos incluso argumentan: es que el Señor eligió a Faraón y endureció su corazón, y por lo tanto el Señor lo destinó para perdición. Algunos otros argumentamos: es que el Señor eligió a Judas para entregar al Señor Jesús, y ese desde que nació ya estaba listo. Pero la pregunta es: ¿eso nos enseña la Biblia? El Señor nos dice, o la Biblia, por supuesto, su palabra, nos dice que el Señor no forza nuestra libertad de elección. Lo que sí de pronto sucede es que de tanto, hermanos, de tanto negarnos a aceptar su voluntad, la Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor habla, y cuando nosotros dejamos de escuchar esa voz, la ignoramos, la hacemos a un lado y continuamos en el mismo caminar, ¿qué es lo que sucede con nuestro corazón? Se endurece. Y llegamos a tal punto de no percibir el llamado del Señor.
David dice, mis huidas tú has contado. Salmo 56:8. Mis huidas tú has contado. ¿Acaso no están estas escritas en tu libro? Eso dice David. O sea que cada vez que el Señor nos llama, nos invita, hermanos, el corazón se endurece, pero en el cielo queda un registro de todas aquellas ocasiones en las que el Señor nos llamó y usted y yo rehusamos a la voz de su Santo Espíritu. Y tristemente, hermanos, el resultado es que de pronto el Señor nos deja a la deriva, pero no porque Él lo decida así, sino porque nosotros no le permitimos actuar en nuestra vida. La Biblia dice que entonces el Señor desecha a Saúl y dice, yo he buscado a un hombre conforme a mi corazón, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa ser un hombre conforme al corazón de Dios? Esta expresión suena muy bonita, yo no sé a ustedes qué les parece. A mí me encanta. Qué bendición sería decir, Lorenzo es un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Qué bendición, se escucha bien, porque definitivamente esto da una connotación positiva, alentadora, que nos dice aquella persona es una persona que trata de hacer las cosas bien, hacer la voluntad de Dios en su vida. Y hermanos, precisamente ese hombre conforme al corazón de Dios es aquel del cual acabamos de leer que cometió adulterio. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Será que yo puedo ser un hombre conforme al corazón de Dios y al mismo tiempo estar viviendo una vida doble? ¿O será que de pronto aquellos hombres que podemos llegar a ser por la gracia de Dios, por el poder de su Santo Espíritu, podemos llegar a ser grandes hombres y mujeres conforme al corazón de Dios? ¿Será que pudiera ser que aquellos de pronto llegamos a cometer errores? Y eso sin duda alguna cuesta caro, ¿verdad? La Biblia dice, hermanos, que aquel muchacho, antes de llegar a este punto, porque ya era un adulto en este punto, la Biblia lo presenta a David. Y la Biblia introduce a David como un muchacho humilde, igual que Saúl. Qué bendición, hermanos, que cuando nosotros somos jóvenes tenemos esa particularidad de ser moldeables, ¿verdad? Saúl y David se dejaron guiar al principio, pero tristemente de pronto crecemos y a veces consideramos, es que yo ya soy adulto, yo ya puedo tomar mis propias decisiones, y llegamos a desligarnos de Dios, llegamos a independizarnos de Dios. El Señor Jesús dijo, de los niños es el reino de los cielos. Y cualquiera que no tenga el corazón de un niño no puede entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Porque el Señor espera que usted y yo, no importando, apreciado amigo y hermano, no importando cuántos años llevemos en la iglesia, no importando a qué cargo nos haya llamado el Señor a su iglesia, no importando cuánto sepamos de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios, Él espera que usted y yo siempre aprendamos a depender y a confiar del Señor. Él espera, hermanos, pero tristemente muchos de nosotros llegamos a considerarnos suficientes. Llegamos a caminar por el camino equivocado. La Biblia dice que David era un muchacho noble. Creció en un hogar que no era fácil porque era menospreciado por ser de los menores. Y la Biblia dice que entonces David crece, el Señor lo llama, lo escoge de entre todos sus hermanos, porque me encanta esta historia porque esto nos enseña siempre. Saben que la Biblia constantemente nos enseña esto, que el Señor no llama, hermanos, a los mejores, no llama a los más capaces, no llama a los más inteligentes, sino que el Señor llama al que Él considera con misericordia. El Señor llama a lo más humilde. La Biblia dice, ¿verdad?,
que el Señor elige lo humilde para avergonzar a lo fuerte. Y así como trabaja el Señor lo saca también a David de allá de entre los borregos, ¿verdad? Él lo dice. Allá estaba entre las ovejas. El Señor lo saca y en aquel tiempo ser pastor de ovejas era una actividad, un trabajo demasiado humilde. ¿De acuerdo? De hecho, para los egipcios era algo vergonzoso. Los egipcios no podían ser pastor de ovejas. Cuando el pueblo de Israel llega a Egipto, por eso les dijeron, pues allá sí les toleramos, pero allá alejaditos. Entonces, hermanos, este era David. El Señor lo llama de allá y la Biblia dice que el Señor lo va guiando, el Señor lo va bendiciendo, le va dando victorias en su vida, a tal punto que David llega a ser rey de Israel. Y no solamente eso, hermanos, sino que la Biblia dice, no sé si ustedes han leído los evangelios, porque al Señor Jesús, ¿cómo se le decía? ¿Hijo de quién? Hijo de David. ¿Se acuerdan de Bartimeo? Bartimeo le decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué interesante, hermanos, porque el rey que más trascendió en la historia de Israel fue David. No fue Salomón que construyó un templo imponente. No fue Josías que aún siendo muy joven ascendió al reinado y gobernó bien. Sino, hermanos, David fue el rey que más se distinguió. La Biblia dice que durante el reinado de David, el Señor dio paz a todo Israel. Porque ¿saben qué es lo que hizo David? David hizo alianzas. Y todos los reinos de alrededor de Israel respetaban a David y un temor del Señor caía sobre todos ellos. Y aunque no era un pueblo grande, pero sí era un pueblo entendido que reconocía que el Dios del cielo estaba entre ellos. La Biblia dice que el Señor lo exaltó, lo bendijo, hizo tantas cosas en su vida, hermanos. El libro de Salmos, capítulo 103, David habla y dice, bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Hermano, David reconocía que solamente el Dios del cielo era quien lo había bendecido, quien lo había coronado, quien le había adornado, quien le había dado tanta bendición en su vida. Esa era la realidad de David. El Señor no lo hizo porque fuera el mejor de sus hermanos, porque se acuerdan, ¿alguien se acuerda quién era el de los hermanos de David, el que tenía más porte como para rey? ¿Se acuerdan? De hecho, cuando Samuel llega, le dice, este es Señor, ¿verdad? A Eliab. ¿Se acuerdan? Eliab era fuerte. Eliab se veía bien. Pero el Señor le dice, no mires el parecer porque yo no veo lo que está delante. El hombre mira lo que está delante de él, pero yo veo el corazón. Y entonces, hermanos, aquel muchacho, el Señor lo coloca, lo bendice. Pero llega un momento en la vida de David, en la cual David había ido, hermano, victoria tras victoria. David había conquistado por todas partes, hermano. Es por eso que tenía paz. Porque el Señor le había entregado tantos reinos y es por eso que el pueblo tenía paz. Pero llega un punto en la trayectoria del rey David, apreciados amigos y hermanos, en el cual David se siente contento con tantas victorias. David se siente satisfecho y dice, ya no tengo necesidad yo de ir allá.
Oye, cuando estaba joven yo tenía que salir, pero ahora yo soy el rey. Yo ya no tengo que andar allá. Y la Biblia dice que entonces David decide, en aquel momento, la Biblia dice que en aquel momento, en aquel tiempo, era el tiempo adecuado en que los reyes salen a la batalla. Y de hecho el pueblo decía, ¿se acuerdan? De acuerdo a 1 de Samuel capítulo 8 que leíamos ayer, el pueblo había pedido un rey ¿con qué propósito? ¿Se acuerdan? Porque quería que su rey saliera ¿con quién? Con ellos a la batalla. Pero ahora el rey, cuando había llegado el tiempo, en aquel tiempo habían periodos de conquista, de batalla, no siempre, porque habían épocas de invierno de mucho frío y de pronto se reservaban para periodos de verano, ¿verdad? Entonces, era el momento de salir a la batalla. Pero David, confiado, dijo, no es necesario que vaya yo. Aun cuando yo no esté allá, yo puedo ganar la batalla. ¿De acuerdo? Y ganó la batalla allá, la batalla, la guerra, pero la batalla espiritual la perdió. Hermanos, ¿cuál fue el error de David? En primer lugar, como hemos dicho, acostumbrarse a la gracia y a las bendiciones de Dios. Sentir que es algo que usted y yo merecemos, ese error también lo podemos cometer. Saben que David, después de que falló al Señor, le dice al Señor, Señor, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. David sentía, hermanos, como su vida de pecado, porque este fue el primer error que cometió en su vida, hermanos, y no fue el primero, no fue el único, perdón, sino fue el primero de varios errores que siguieron a la trayectoria de David. Y la Biblia dice que después de que codició, David adulteró. La Biblia dice que después mintió. La Biblia dice que después David mató. Hermano, y todo para tratar de ocultar la falta. Pero él mismo lo expresa. Quiero invitarles al libro de Salmos, capítulo 32. Este salmo es una joya, hermano. Dice el libro de Salmos, capítulo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La Biblia, precisamente, hermanos, saben que efectivamente este salmo hace referencia a la experiencia que David vivió después de haber fallado al Señor. Pero qué maravilloso, hermanos, porque esta es una lección tan tremenda. En primer lugar, usted debe de reconocer, hermanos, nunca estaremos exentos de fallar. Porque la Biblia presenta que aún grandes hombres, hombres conforme al corazón de Dios, hombres que fueron fieles a Dios, fallaron al Señor. Pero eso no significa que esto es una excusa para nosotros decir, pues si ellos fallaron, pues yo también puedo hacerlo. Y usted puede tomar esa excusa y puede decirla. Usted puede apropiarse de ella. Pero cuando llegue el Señor, cuando Él venga por segunda vez, esa excusa no será suficiente. Porque es cierto, hermanos, ellos fallaron. Pero damos gracias a Dios, hermanos, que la misericordia de Dios es tan grande, porque su palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. David falló,
y con cada paso, hermano, de tratar de encubrir su pecado, la Biblia dice que el verdor de David, ¿cómo se iba convirtiendo? En sequedad de verano. Y David dice, Señor, yo sentía que de día y de noche estaba sobre mí tu mano. David era consciente, hermanos, de que él no había fallado a Urías. David era consciente de que él no había fallado a su esposa o había fallado a Betsabé, sino que David había fallado ¿a quién? Al Dios del cielo. Hermanos, en muchas ocasiones nosotros vivimos tratando de cuidar, ay, que no me vea el hermano, ¿verdad? Porque me va a dar pena. Que no me vea porque al rato me va a andar reclamando y me va a decir, hermano, ¿y qué estás haciendo? ¿No acaso hiciste un pacto con el Señor? Hermanos, nosotros no tenemos que andarnos cuidando de que otras personas nos vean o aprueben nuestras conductas. Lo que nosotros debemos de procurar, dice el apóstol Pablo, cualquiera que milita no se enreda en los negocios de este mundo a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado, aquel que nos ha llamado, hermanos, aquel que nos ha coronado de favores y misericordias, aquel que nos ha dado la vida, aquel que nos ha sostenido, a aquel debe ser el único a quien usted y yo debemos temer. Aquel debe ser el único a quien usted y yo debemos tratar de agradarle. Aquel debe ser el único a quien usted y yo debemos tratar de evitar fallarle. ¿De qué nos sirve, hermanos, tener la gloria del mundo cuando por dentro nuestra alma está corrompida? ¿De qué nos sirve, hermanos, que los hermanos nos reconozcan en la iglesia y que digan, este hermano es un líder ejemplar, cuando el Señor sabe que nuestra vida tan solo es un sepulcro blanqueado? Por dentro está bien bonito, limpio, pero, perdón, por fuera, pero por dentro hay toda clase de pudrición. Y es que eso es lo que dice David. Dice, mientras yo callaba, ¿qué pasaba con mis huesos dentro de mí? Por dentro ocurría algo en mi vida. Porque por fuera nadie lo sabía, yo callaba, nadie comentaba. Pero la realidad es que esto era un cáncer que iba carcomiendo cada hueso, cada partícula de mi ser. Yo sentía como todas las victorias que yo había obtenido no me valían de nada porque mi situación ante el Señor estaba mal. Eso es lo que está diciendo David. De nada me servía tener un reino porque esa paz que yo antes tenía, ahora carecía de ella. No había nada de eso, hermanos. Y es que, hermanos, esto es seguro. Mientras usted y yo callemos nuestros pecados, mientras usted y yo no hagamos la paz con Dios, mientras usted y yo no busquemos estar a cuentas con el Señor, sin duda alguna, en nuestro interior habrá desdicha. Podrá parecer que llevamos una vida normal como cualquier otra. Podrá parecer que aún las bendiciones están allí, pero dentro de nosotros sabemos lo que está ocurriendo. Y hermanos, tenemos que hacer algo. No podemos vivir de esa manera. David se cansó de vivir huyendo. Porque, hermanos, cuando nosotros fallamos, la Biblia dice que nuestros pecados hacen división entre Dios y nosotros, ¿verdad? El Señor no puede habitar en nuestra vida si yo tengo pecados en mi vida. Si yo cometo errores, si tengo conductas, si tengo prácticas que aunque otros no vean. Hermanos, todo eso evita que el cielo tenga una relación conmigo. Y David dice,
mientras callé. Pero llegó el momento en que David ya no soportó. David se dio cuenta que no tenía caso seguir tratando de ocultar lo que había sucedido. Y hermanos, ¿saben qué? La Biblia dice que David no era el único que sabía este pecado. De hecho, el siguiente capítulo, leímos el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. El capítulo 12 dice que el profeta de Dios llamado Natán ya conocía el pecado de David. Hermanos, cuando en nuestra vida hay pecado, no podemos esperar pasar desapercibidos. Porque déjeme decirle que eso que usted y yo estamos haciendo, si está mal, eso llega a exponerse. Y qué bendición es, hermanos, cuando antes que eso suceda, nosotros nos ponemos a cuentas con el Señor. De hecho, le digo, hermano, el simple error de David le costó demasiado caro. ¿Saben por qué? A partir de allí, David no tuvo autoridad moral sobre su familia. No tuvo autoridad moral. ¿Por qué? Porque se le muere un hijo en primer lugar. Esa fue consecuencia de su pecado directo. En segundo lugar, un hijo de David viola a su única hija. Viene otra consecuencia. Otro hijo de él mata a uno de sus hermanos. Y después de eso, uno de sus hijos procura matarlo a él mismo. Y la pregunta es, hermanos, ¿dónde estaba aquel rey que gobernaba con autoridad? Hermanos, yo les pregunto, ¿vale la pena perder todo lo que hemos construido por un simple desliz? Hermanos, puede ser que algunos de nosotros incluso estemos pasando por esta situación. Y es triste, hermanos. Yo me encontré con un hermano que en un momento llegó a ser un buen líder de la iglesia. Pero cuando un servidor lo encontró, era muy buena persona. Pero el hermano estaba recluido allá en una filialcita. No estoy menospreciando las filiales, ¿verdad? Pero él estaba allá, después de haber estado acá como un gran líder, estaba recluido allá. El hermano había perdido su influencia, su liderazgo, y él no era capaz de colocarse enfrente de la iglesia y ejercer autoridad. Cuando yo noté todo eso, yo sentí pesar por el hermano. Y yo digo, un solo momento, ¿cuánto nos puede costar, hermanos? Vale la pena, hermanos, considerar. Puede ser que usted todavía no haya llegado al punto de perder tantas bendiciones con las cuales Dios le ha coronado. Pero puede ser que usted esté dando pasos agigantados en esa dirección. Tengamos cuidado, hermanos. ¿Hay algo en nuestro corazón? Estamos considerando llevar a cabo una acción que sabemos que no es ideal, pero que tenemos el deseo. Yo le invito, hermano, a que usted pueda doblar sus rodillas y clamar al Señor que Él pueda obrar en su vida. Esto es lo que hizo David, pero después de que todo ya había sucedido. Hermanos, la Biblia nos dice que el Señor perdonó a David y quitó su pecado y quitó la culpa. Y dice que después de haberse encontrado en el pozo de la desesperación, colocó sus pies sobre peña.
el Señor perdonó su pecado. No lo culpó más de iniquidad. Allá en el libro de los cielos, el Señor borró el pecado de David. Colocó a un lado de ese pecado, de todos esos pecados que cometió, perdonado. Pero tristemente, hermanos, las consecuencias siguieron. Apreciados amigos y hermanos, esta es una historia maravillosa que la Biblia nos la presenta, hermanos, porque el Señor es tan omnisciente, tan maravilloso en conocimiento, en sabiduría. Y Él no trata de excusar la falta de sus hijos. Él trata de presentarnos la realidad para que nosotros podamos aprender y evitar caer en lo mismo. Y si lo hubiésemos hecho, hermanos, podemos recurrir al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Podemos abrir nuestro corazón, declarar al Señor nuestra iniquidad, dejar de encubrir nuestros pecados y entonces recibir perdón del Dios de lo alto. Esa es la promesa de Dios, hermanos. Y es por eso que en esta tarde, apreciados amigos y hermanos, yo quiero invitarles. Yo no sé lo que Satanás ha hecho en tu vida, porque esto lo hace Satanás, hermanos. Él aprovecha toda oportunidad para impedir que los planes de Dios se cumplan en nuestra vida. Pero su palabra dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Apreciado amigo y hermano, el Señor puede, dice su palabra, que es poderoso para guardarte sin caída y sin mancha delante de Dios y ante el mundo. Él es poderoso. Él puede mantenerte. Y es por eso, apreciado amigo y hermano, que si en esta tarde tú quisieras decirle, Señor, ayúdame a mantenerme firme. Ayúdame a mantenerme, Señor, el pecado está acechando a mi puerta. Pero yo creo que tú eres poderoso para guardar mi vida del pecado. Si tú tuvieras ese deseo, hermano, yo te invito a que te coloques en pie porque me gustaría orar por tu vida espiritual para que el Señor te guarde firme hasta su venida. Y apreciado y amigo y hermano, también, si en algún momento de tu vida hubo un desliz, cometiste faltas y aún probablemente estés sufriendo las consecuencias de esas faltas. Si tú sientes que en tu corazón hay algo que lo está carcomiendo porque ese pecado aún está en tu vida, yo quiero invitarte, apreciado amigo y hermano, que también tú con humildad puedas abrir tu corazón al Señor. Su palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo Jesús puede limpiar tu vida en esta tarde, hermano. Pero para eso tienes que dejar de encubrir tu iniquidad. Tienes que abrir tu corazón al Señor, porque Él quiere, Él desea limpiar tu vida. Así que, hermano, yo quiero invitarte, ya sea que tú quieras seguirte manteniendo firme o quieras seguirle pidiendo al Señor que pueda limpiar tu vida, en esta tarde, yo quiero invitarte a que juntos podamos hacer una oración. Vamos a entonar para finalizar el canto tema. Y después de esto, apreciados hermanos, yo te invito a que te coloques en pie, si es tu deseo, si tú le quieres pedir al Señor, colócate en pie y juntos haremos la oración para finalizar.
¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? Tengo que esperar. Tengo que esperar. ¿Cuántas noches más? ¿Cuántos despertar? ¿Cuántas madres hoy? ¿Cuántas madres hoy? No pueden dormir, no pueden dormir, esperando ver al hijo volver. ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? El Hijo de Dios, el Cordero que inmolado fue. Jesús, vuelve pronto que mi barca se está hundiendo. Ven, rescátanos que estamos pereciendo. Jesús, el diluvio de esta vida nos ahoga. ¿Hasta cuándo volverás? ¿Cuándo es la hora? ¿Cuántos jóvenes no regresarán? ¿Cuántos de Jesús ni se acordarán? ¿Cuántos matrimonios se separarán? ¿Cuántos de la fe apostatarán? Jesús, vuelve pronto que mi barca se está hundiendo. Ven, rescátanos que estamos pereciendo. Jesús, el diluvio de esta vida nos ahoga. ¿Hasta cuándo volverás? ¿Cuándo es la hora? Jesús, vuelve pronto que mi barca se está hundiendo. Ven, rescátanos que estamos pereciendo. Jesús, el diluvio de esta vida nos ahoga. ¿Hasta cuándo volverás? ¿Cuándo es la hora? ¿Cuánto tiempo más? Tengo que esperar. ¿Cuántas noches más? ¿Cuántos despertar? ¿Cuánto tiempo más? Antes de orar, hermanos, yo quisiera preguntar y quisiera hacer una invitación especial en esta última tarde. ¿Hay alguien a quien le gustaría
entregarle su vida al Señor por medio del bautismo. Probablemente alguien lo ha considerado, lo ha pensado, por alguna razón se ha detenido en el pasado, pero en esta tarde siente el deseo de volver al Señor, de entregarle su vida a Él y de iniciar una nueva vida en Cristo Jesús. Yo quiero preguntar, ¿hay alguien a quien le gustaría? Si es así, apreciados hermanos, yo quiero invitarle a que pase aquí al frente y que esa decisión sea pública, porque cuando Cristo Jesús demostró su amor públicamente, lo hizo así en la cruz. Quiero preguntar, ¿hay alguien a quien le gustaría, quien lo ha pensado, quien está deseando en esta tarde, quisiera entregarle su vida al Señor por medio del bautismo? Yo quiero invitarle a que pase al frente, me gustaría orar por él. ¿Hay alguien? Amén, damos gloria a Dios por nuestro hermano Fabián. Damos gloria a Dios, hermano. ¿Hay alguien más a quien le gustaría? Damos gloria a Dios también por los muchachos. Gracias a Dios, muchachos. Quiero preguntar, ¿hay alguien más a quien le gustaría también entregarle su vida al Señor por medio del bautismo? Yo sé que no es fácil, yo sé que es una decisión difícil, pero yo quiero invitarle a que usted no se ponga a pensar en todo lo que puede perder por seguir a Jesús, sino que piense en todo lo que ganará si le entrega su vida al Señor. Hay tanto, hermanos. Y su palabra lo dice, que quien lo sigue a Él, quien le entrega su vida, quien decide ir en pos de Él, recibirá 100 veces más en esta vida y en la venidera. Esa es su promesa del Señor. Quiero preguntar, hermanos, antes de orar, ¿hay alguien más a quien le gustaría también decir, Señor, yo quiero entregarte mi vida? Yo quiero iniciar una vez más contigo. Nuestro buen Dios, también hay asuntos que arreglar. Ellos tienen que casarse, tienen que avanzar, Padre, pero confiamos en que tú abrirás las puertas necesarias, Señor, para que ellos, una vez legalizando su relación matrimonial, tú también puedas poner el sello de tu aprobación a cada familia por medio del santo bautismo. Bendice a tus hijos, Señor. Los colocamos en tus manos. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Muchas gracias, muchachos. Que Dios les bendiga. Gracias, mi hermano. Que Dios les bendiga. Gracias. Hermanito, buenas tardes. Ya me desvié un poquito, pero vamos a recibir el Día Santo del Señor, que es de tarde a tarde. Les invito a ponerse de pie para cantar el 500. ¿Cuál es el 550? Es el 544. Sí, el 550 creo que es despedida. Sí, el 544. Vamos a recibir el Día Santo del Señor. Hoy es sábado, Dios nos invita a descansar. Ven tranquilo es el reposo tras el largo trabajar. Dios de día nos señala con mil pruebas de su amor. Somos amados, encendida del Señor.
Amén. ¿Pueden sentarse, hermanito? Y les invito a buscar. ¿Dónde está Jesús? Que ya se nos fue. Les invito a buscar en Deuteronomio. Deuteronomio 6. 7 y 8. Hasta el 7 hasta el 9. Estas palabras son importantes, hermano, porque dice, y la repetirás a tus hijos. ¿Qué palabras son estas? Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. Y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. El que sí ve eso. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Pero las palabras que dice, y la atarás como una señal, pero el 7, y la repetirás a tus hijos. ¿De qué nos estás hablando ahí, hermano? La palabra de Dios, de los mandamientos, que dice, acuérdate del día sábado. Y que nosotros, como padres, tenemos que repetirla ¿a quién? A nuestros hijos. Porque ya se perdió eso, hermano. Ya ahorita los papás ya no hablan a los hijos cuando se van a acostar, leer un versículo, orar. Ya eso ya se perdió, hermano. Yo lo tengo visto que ya se perdió. Quizás yo me equivoque, quizás yo veo mal, hermano, pero yo lo que veo es lo que digo. Y por eso nos lo recuerda en Deuteronomio 6, 7 y 8, que dice que la vamos a repetir a nuestros hijos, al acostarte y a levantarte, hermano. Hablarles de la palabra de Dios, de lo maravilloso que es nuestro Dios y que nos dejó un día, no cualquier día, hermano. Es un día y que nosotros debemos de obedecer. Bueno, vamos a orar para recibir el día santo del Señor. Pónganse de pie, hermanitos. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo sea tu nombre. Amén. Querido Dios, en esta hermosa tarde te damos gracias por esta semana, por tus cuidados, mi Dios, por tus grandes bendiciones que nos das, por tu misericordia hacia nosotros, Padre mío. Aunque somos imperfectos, tú nos amas. Nos quieres mucho, mi Padre, y nosotros no valoramos ese gran amor que tú tienes hacia nosotros, Jehová. Que te alejamos de nuestras vidas, que buscamos pretextos para no hacer tu voluntad. Querido Dios, ayúdanos, guíanos, dirígenos, porque sin ti nada somos, Jehová Dios. Creemos en un Dios todopoderoso, no en un Diosito, Jehová. En ti confiamos, eres un Dios vivo. Y gracias por tu amor y tu misericordia. Y también te rogamos por cada uno de los hermanitos aquí presentes. Tú los conoces, tú los criaste y tú conoces sus corazones, conoces sus angustias, sus tristezas y también sus alegrías. En tus manos los ponemos, querido Dios, que tú nos guíes y nos guardes. Y te lo pedimos en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanitos. Gloria a Dios, queridos hermanos. Feliz sábado para todos. Dios me los bendiga. El sábado. Gloria.